El presidente de la República, Yamandu Orsi, participó este jueves del 80º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Fue el único presidente latinoamericano que habló en esta instancia, junto a otros oradores como el Papa León XIV y la Reina Leticia de España, tal como lo confirmó a MBD Noticias desde Roma el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. En su discurso destacó que Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria y nutricional humana y destacó que el país adhiere a la iniciativa de cooperación y de colaboración con alimentos para la Franja de Gaza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 25 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso cubierto, con periodos de algo nuboso, neblinas, los vientos soplando del suroeste al sureste entre 10 a 30 kilómetros por hora y la máxima anunciada 26 grados, uno más de lo que ya tenemos. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo Inca entre Amézaga y Juan Carlos Patrón. Hasta el 17 hay cortes de trabajo por parte de OCE. En camino a Máximo Santos entre Bering hasta el 28 de octubre va a estar cortado por trabajo de saneamiento. Y en Pacheco entre Lorenzo Valle Pacheco y César Valle Pacheco hasta las 19 horas. En este caso está cortado por el trabajo de una grúa. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. La vicepresidenta de la República en ejercicio de la presidencia, Carolina Cose, dijo que la ley de muerte digna que regula la eutanasia y que fue aprobada anoche en el Senado es una ley garantista y que están las condiciones dadas para hacer una buena reglamentación. Tras una sesión continua de casi 22 horas, la Cámara de Diputados terminó de votar este jueves de mañana, pasada las 7:30, el proyecto de ley de presupuesto nacional que ahora pasa al Senado para su consideración durante 45 días. El Consejo Directivo Central de la ANEP aprobó cambios a la transformación curricular integral impulsada por la administración anterior, que priorizará la conformación de programas por contenido y más opciones de bachillerato para el próximo año lectivo. Carolina Duque, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad 3 de Febrero, presentó una visión crítica sobre lo que definió como geopolíticas de las drogas. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe presentó los objetivos y metodologías de trabajo del programa Más Barrio. Esta iniciativa combina acciones de los Ministerios del Interior y de Vivienda y Ordenamiento Territorial e incluye intervenciones integrales de infraestructura urbana, vivienda, inclusión social y seguridad. En Perú, la protesta de la llamada Generación Z y de gremios culturales y del transporte contra el gobierno y el Parlamento realizada anoche frente al Congreso en Lima terminó con un muerto y más de 100 heridos. Segundo encuentro de turismo deportivo se está desarrollando a esta hora. Vamos al Estadio Centenario, hay novedades. Allí está nuestra periodista Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía. Muchas gracias, Rosina. Buen mediodía. Exacto, más precisamente en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario, donde concluye el recorrido por los principales sitios deportivos de Montevideo de este segundo encuentro de turismo deportivo organizado por la Dirección de Turismo de la Intendencia de Montevideo. Estamos con su directora, Karina Fortete. Gracias por recibirnos este mediodía. Estamos a punto además de lanzar un vino también deportivo. ¿Cuál es la importancia de este segundo encuentro? ¿Cómo fue la convocatoria? Buenas tardes. La convocatoria es porque es la segunda vez que nos reunimos para generar un aprendizaje, un intercambio sobre el impacto que puede tener el turismo deportivo en la ciudad de Montevideo y también en el Uruguay. Es una actividad que hicimos en conjunto con el Ministerio de Turismo.
Y lo que hicimos fue poner en valor lo que tienen las características del deporte cuando se convierte en una actividad también turística o cuando puede convertirse en una actividad turística. Cuando vos te trasladás siendo atleta o por ejemplo, para asistir a una actividad deportiva, como puede ser un partido de fútbol, un torneo, lo que fuere, si el motivo de desplazamiento es el deporte, estamos pudiendo hablar de turismo deportivo, porque eso también hace que toda la cadena de valor se movilice, el alojamiento, la gastronomía, las compras, el transporte. Entonces, para la ciudad es muy importante. ¿Cuáles fueron los puntos que se recorrieron? ¿De dónde vienen las personas que participaron de este recorrido? Uruguay es un país que particularmente genera mucho interés. ¿Dónde radican justamente los intereses de los invitados? Fue un encuentro regional, vinieron de Chile, Argentina, Brasil y de varios departamentos de Uruguay, Maldonado, Rivera, Colonia, había operadores turísticos, también organizadores de eventos y personas que están involucradas al deporte en sí, pero también y algunas al turismo. Lo que buscamos fue que hubiera esa sinergia y que empezáramos a trabajar más profundamente ambos sectores para sacar rédito para la ciudad y para el país. Ayer fue todo un día de conferencias, pero hoy hicimos la parte más práctica, más de repente vivencial, y se hicieron 2 recorridos que salieron de la Intendencia de Montevideo. Uno fue por el estadio del Parque Central, fueron al Museo de Peñarol también y vieron unas diferentes experiencias, a la Fundación Gonchi Rodríguez, a la pista de atletismo. Bueno, quisimos mostrar parte de lo que se puede hacer en Montevideo. Estamos también, decíamos, por lanzar este vino. ¿De qué se trata? ¿Dónde se lo puede encontrar? Lo vamos a estar viendo en unos minutos. Bueno, como ustedes saben, en Montevideo hay varias bodegas y bodegas que hacen productos de muy buena calidad. Y el Museo del Fútbol, donde estamos ahora, es el punto más visitado turísticamente, uno de los más visitados en Montevideo. Entonces quisimos combinar la sinergia de, bueno, si yo vengo al estadio y quiero saber un poco más de la propuesta productiva y turística de Montevideo y tengo una tienda de souvenirs, ¿por qué no tener un vino de Montevideo? Y allí empezamos a trabajar, primero con una motivación y luego con mucha sinergia también con la Asociación Turística de Montevideo y con el Estadio Centenario, y generamos el vino del estadio. El vino del estadio, que ahora lo pueden ver, tiene una etiqueta también creada por la Intendencia de Montevideo con el apoyo de la Asociación Turística, así que es una oportunidad para vivenciar también a través de los productos las experiencias que podemos tener en Montevideo. Muchísimas gracias. La palabra de Karina Fortete, directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo, en el marco de este segundo encuentro de turismo deportivo. Volvemos con ustedes. Muy bien, Abril, muchas gracias. Nosotros vamos con otros temas. El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló esta mañana en representación de todos los países de América Latina en la celebración del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, en Roma. En su discurso destacó que Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria y nutricional humana y destacó que el país adhiere a la iniciativa de cooperación y de colaboración con alimentos para la Franja de Gaza. Hoy, frente a la crisis compleja y acumulativa, la acción conjunta es un imperativo. El hambre es un problema de envergadura global que se concatena con los otros desafíos también globales, superando la capacidad de respuesta individual de cualquier Estado. En este sentido, no creo equivocarme al afirmar que si queremos un planeta libre del azote del hambre, debemos reafirmar nuestro compromiso con el multilateralismo. Solo juntos, mano de la mano o mano con mano, por alimentos y un futuro mejor, es posible avanzar hacia una solución duradera. América Latina y el Caribe, y en especial nuestro país, Uruguay, pueden y deben ser parte de esta solución. Orsi dijo que el país adhiere a la iniciativa de colaborar con Alimentos a Gaza y destacó la capacidad de Uruguay de producir alimentos para 30 millones de personas. En Uruguay, nuestra vocación natural como proveedores confiables de alimentos de calidad se traduce en la capacidad de suministrar a 30 millones de personas, más de 8 veces lo que necesita nuestra propia población. Esto es un activo estratégico, un capital crítico que debe ser aprovechado para avanzar hacia la erradicación del hambre. Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria y nutricional humana, y para ello es necesario mantener las corrientes de comercio internacional abiertas y previsibles. Las mismas son los vectores primordiales
para movilizar alimentos y combatir el hambre. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, confirmó a MBD Noticias desde Roma que el presidente de la República, Armando Orsi, se va a estar reuniendo con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, este jueves. Lubetkin destacó además que mañana, en el encuentro que mantendrá con el Papa León XIV, le va a trasladar la invitación formal para visitar Uruguay. El presidente Orsi va a hablar a nombre de los países de América Latina y el Caribe, o va a ser el único orador de América Latina y el Caribe en este extraordinario evento. Probablemente, inclusive la propia mañana, tenga una reunión a una bilateral con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Meloni. Al mediodía va a tener una reunión de trabajo, por cierto, muy importante con el presidente de Italia, Mattarella. El día viernes de mañana, el Papa lo recibirá en audiencia personal, en la cual seguramente los temas que el presidente trató durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas acerca de los temas de la paz, del rol potencial que Uruguay puede tener para ayudar a facilitar procesos de paz y naturalmente los temas sociales como los temas de la infancia y la reducción de los escenarios de pobreza y hambre a nivel de infancia, sin duda serán temas centrales. El presidente Orsi que entregará la invitación oficial y esperemos que en una de las primeras visitas que el Papa haga por América Latina pueda incorporar Uruguay, pero eso, bueno, lo hablarán mañana y allí sabremos un poquito más, si bien todo esto necesita su tiempo, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, destacó la importancia del acuerdo de paz alcanzado en Medio Oriente, aunque enfatizó que para nada se puede estar satisfecho con este proceso. El jerarca destacó que la situación de Gaza es motivo de diálogo e interés a nivel diplomático en Europa y dijo que seguramente va a ser parte del intercambio del presidente Orsi con el Papa León XIV en el encuentro de mañana. Lo he vivido hoy en Bruselas cuando me he reunido con el vicepresidente de la Unión Europea, con el comisario del Comercio, cuando justamente he tenido una reunión con más de 100 parlamentarios europeos para, en ese caso, discutir el acercamiento al acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ojalá se firme este año, pero sin duda es un tema permanente y veremos cómo nosotros podemos ayudar. Mientras tanto, como señalaba el comunicado que hemos difundido hace unos poquitos días, para nosotros es bien importante que se haya hecho el alto al fuego, es bien importante que se haya liberado a los rehenes y es bien importante que se haya reactivado el proceso de distribución de alimentos, aunque todavía para nada podemos poder estar satisfechos con este proceso. Pero hay demasiados temas por delante para afrontar una situación, por cierto, dramática, pero con esperanzas. Y bueno, será parte de las conversaciones y los intercambios de opiniones entre el presidente Orsi y su visión y de todos estos interlocutores de primerísimo nivel de Italia, de Europa y naturalmente el propio Papa. La falta de alimentos o el hambre que afecta a niños y niñas en Uruguay, según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud, es una situación grave que tiene consecuencias en su futuro, dijo a MBD Noticias la licenciada en nutrición Alejandra Girona. El problema es la falta de acceso a los alimentos en Uruguay, dijo Girona, quien destacó que el discurso del presidente Orsi en esta celebración de los 80 años de la FAO se enfocó en el derecho a la alimentación. Puso el énfasis en el debe que tiene el mundo en relación a la seguridad alimentaria y nutricional. Colocó allí también el énfasis en el hambre en el mundo y algunas asociaciones de por qué esto sucede y por qué aún es tan vergonzoso para el mundo, ¿no? Y hace algunas asociaciones vinculadas a, además de los conflictos que generan suba en el precio de los alimentos y que generan hambre y desigualdad, obviamente, cuestiones vinculadas al cambio climático. Son muy pocas las veces que he escuchado al presidente tomar el tema del derecho a la alimentación, así que enhorabuena. Girona planteó su preocupación por los datos de la última encuesta nacional de nutrición y desarrollo infantil, que reveló inseguridad alimentaria en el medio rural aún mayor que en las ciudades.
cuando uno observa la inseguridad alimentaria grave, es decir, aquellas familias que relataron tener espacios, pasar hambre, el extremo, la luz roja. Fíjate que tenemos 8.9% de hogares afectados con inseguridad alimentaria grave, mientras que en lo urbano 3.6%. Entonces, esto es muy grave. Son niños chiquitos los que muestra la ENDIS, ya tienen afectado su crecimiento lineal. Y cuando uno piensa en crecimiento lineal, tiene que indudablemente atarlo a cronicidad, a mucho tiempo que ha pasado para que esa altura se afecte. Eso es lo que veo. Cuando llegue el gurí al consultorio lo vamos a pesar, medir y vamos a ver eso. Pero también esto tiene repercusiones a nivel de desarrollo cerebral. Tiene consecuencias en otros ámbitos. Por ejemplo, aprendizajes, por ejemplo, el currículum de esos gurises, en donde hay que empezar a estudiar mucho más cuáles son las consecuencias. Y finalmente en el presupuesto se aprobó, justamente en el Parlamento se aprobó el presupuesto esta mañana, 8:20 de la mañana. Vamos a ver cuáles son las repercusiones. Está allí Eduardo Delgado, nuestro periodista. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, 7:40 de la mañana, como tú decías, se terminó de aprobar la ley de presupuesto a nivel de la Cámara de Diputados, con reasignación de rubros de fondos para diferentes áreas y organismos del Estado. Recordar que el Frente Amplio, el partido de gobierno, no cuenta con las mayorías necesarias para la aprobación directa de la ley de presupuesto, por lo que debió negociar con los partidos de la oposición, tanto para la votación en general del proyecto como para diferentes artículos. Esto se vio reflejado, por ejemplo, en cambios respecto a fondos de la Universidad de la República, de la UTEC, de la Fiscalía y también de las Fuerzas Armadas. El presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, habló respecto, hizo una evaluación cerca del final de la sesión, de la larga sesión que comenzó ayer miércoles a la tarde, sobre la aprobación en la Cámara de Diputados del presupuesto quinquenal. En este momento que estamos cerrando esta sesión extraordinaria donde terminamos de votar el proyecto de ley de presupuesto, haber cumplido los plazos constitucionales que teníamos por delante y sobre todo habernos apoyado en todos y cada una de las dudas que nos acechan cuando empezamos a debatir un proyecto de ley tan complejo como es el proyecto de presupuesto quinquenal. El aprendizaje que nos llevamos es importantísimo y en los 100 años que cumple este Palacio Legislativo, por primera vez esta Cámara ha logrado votar con una innovación tecnológica en la cual muchos teníamos nuestras dudas, pero pudimos votar de manera electrónica el conjunto del proyecto y eso para mí me parece que es un antes y un después que cambia cualitativamente las condiciones en las cuales discutimos y en las cuales tratamos temas tan relevantes para la ciudadanía. A partir de ahora el voto electrónico podrá ser mejorado, pero llegó para quedarse. Y eso creo que es lo que también tenemos que festejar y agradecer por el compromiso que el cuerpo de funcionarios de la Cámara de Representantes ha brindado para el mejor trabajo de esta casa, de los legisladores y de la democracia en su conjunto. Muchas gracias y que descansen. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión. Y tengamos algunas de las primeras repercusiones de parte de la oposición, Rosina, sobre la aprobación de este presupuesto a nivel de la Cámara de Diputados. Y para ello estoy con el legislador del Partido Nacional, Pablo Adora, a quien le agradezco estos minutos después de tan pocas horas de terminada esta sesión. Adora, un primer balance de este presupuesto. Bueno, el balance de lo actuado es positivo en cuanto a que creo que procesamos una discusión que fue muy intensa y muy rica, cada quien cumplió su rol y nosotros como partido de la oposición cumplimos el nuestro. El presupuesto es muy grande y por lo tanto tiene muchos contenidos y se dieron con relación a ello votaciones en distintos sentidos. Creo que además fue bien distinto este presupuesto o esta discusión a otras que se han dado en el pasado, porque como el gobierno no tiene mayoría en la Cámara y en el Parlamento, bueno, se conformaron distintas mayorías para distintos temas. El gobierno logró determinados objetivos, por ejemplo, votando con cabildo abierto el establecimiento de los nuevos impuestos, pero sin embargo no logró otros, porque los partidos de la oposición, los 5 partidos de la oposición, nos alineamos y, por ejemplo, votamos en contra de la eliminación del secreto bancario. Eso es algo que tiene mucho valor político y es un triunfo de la oposición en el buen sentido, en el sentido de que logramos que esa garantía necesaria se mantenga, que consideramos un grave error del gobierno su remoción, su eliminación. Menciono otro asunto que tal vez no haya trascendido tanto, pero también los partidos de la oposición, los 5 partidos, votamos juntos en cuanto a frenar los cambios que se proponían a la JUTEP.
y a la ley que regula la actividad de la JUTEP y las declaraciones juradas, que el Frente se proponía modificarlas con su sola voluntad y en la instancia de la ley de presupuesto. La oposición dijo no y lo que votamos fue derivar esos artículos a la Comisión de Constitución para un análisis más responsable, más serio, más detenido. En lo demás no hubo mayores sorpresas, el presupuesto es el que se anunciaba que iba a ser, el que salió de comisión en cuanto a su estructura o esquema básico, en cuanto a que a nuestro juicio no tiene mayores definiciones en cuanto a planes, en cuanto a estrategias, definiciones programáticas para alcanzar las metas, y creo que notoriamente tiene las insuficiencias que todos sabemos que tiene. La ANEP sigue siendo la gran postergada, no hubo refuerzo presupuestal para ella, la UTEC y la UDELAR fueron contempladas muy parcialmente, muy tímidamente, diría yo. La Justicia, la Fiscalía General de la Nación, con toda la expectativa que se había generado, no recibió refuerzos presupuestales ni reasignaciones. Por supuesto, esta historia continúa en el Senado. Veremos en esa segunda etapa qué es lo que termina aconteciendo. Y en un tema más específico, que bueno, usted fue subsecretario del Ministerio del Interior, votó en contra del Plan Nacional de Seguridad. ¿A qué se debió ese balance, esa decisión? Es que en verdad yo no voté en contra del plan, porque el plan no existe. No se puede votar en contra de algo que no está. Lo que el gobierno hizo, yo lo definí ayer en la discusión, una especie de, yo lo llamé simulación del derecho, porque asignó una partida para el año 2027 a los efectos de financiar un plan de seguridad que no sabemos si habrá de existir en 2027, porque en 2025 no está. Se supone que el gobierno está trabajando en él, que lo tendría pronto para el 2026, nadie lo conoce porque no existe. Estamos en medio de un diálogo interpartidario donde el Partido Nacional está participando. Yo creo que eso simplemente fue una señal que el gobierno quiso dar, porque para asignar recursos para el 2027 además está la rendición de cuentas que vamos a tener el año que viene, o sea, la rendición de cuentas del 2025 que se vota en el 2026 y que contiene un ajuste presupuestal del presupuesto nacional que entra a regir el año siguiente. O sea que está claro que allí lo que hubo fue un intento de alimentar la idea de que hay un plan de seguridad que ni siquiera está en ciernes, diría yo. Así que por esa razón votamos en contra. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. A ustedes, con mucho gusto. Rosina, eran las palabras del diputado nacionalista Pablo Abdala. Otra de las diputadas de las legisladoras que habló en sala fue Ana Olivera. Vemos y escuchamos parte de lo que dijo. Acá hemos venido trabajando en la interpartidaria todos con una lealtad enorme. En la última reunión que tuvimos de la interpartidaria, en el momento que salimos, porque habíamos hace mucho rato definido, después les explico el proceso de definición sobre esto, pero esto es lo primero, porque lo que no puede opacarse de ninguna manera es el trabajo que todo el Parlamento hizo sobre el presupuesto. Y acá se dijo que se le ocultó, acá no hubo ninguna intención de ocultarlo, porque en el momento que salimos y los compañeros me dijeron, te olvidaste de decirlo, lo que hice fue ir a hablar con el compañero Juan Martín, al único que no fui a hablarle creo que fue al compañero Sotelo, fui a decírselo a Salles, fui a decírselo a Conrado, fui a decírselo a Perrone. Eso fue lo primero que dije, ahí, exactamente. Y es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo, Juan Martín. No, pero está bien. Hemos estado trabajando todos de tal manera que tenemos que poder hablar de esta manera entre todos. Entonces acá intento de ocultar lo que íbamos a hacer. ¿Alguno de ustedes piensa que esa fue la intencionalidad? ¿Realmente nos sienten tan mentirosos como acá se dijo? Nada podemos esperar, ya sabemos que son unos mentirosos. Eso se nos dijo. Yo creo que es mucho lo que tenemos que recapacitar. Y efectivamente, yo creo que nosotros tuvimos un proceso, porque a mí me tocó argumentar sobre estos temas en la comisión también, diciendo, pero compañeros, acá se ha planteado tantas veces que no hay información. No es verdad, no es verdad. Acá el tan mentado prosecretario que ha sido tantas veces nombrado en este Parlamento, en este debate, ha venido, como se los dije en la comisión, 4 veces en lo que va de estos meses.
veíamos, Rosina, que así como hubo acuerdos en diferentes puntos, también hubo diferencias en esta última larga sesión de diputados para terminar de votar el presupuesto. Pasa al Senado y tenemos algunos datos respecto a esto. Ingresa formalmente a la Cámara de Senadores el próximo 27 de octubre el presupuesto e inmediatamente ese mismo día está previsto que sea recibido el equipo económico en las comisiones que analizan el presupuesto, justamente para una primera perspectiva de este presupuesto quinquenal. E inmediatamente después, desde el día siguiente, la Cámara de Senadores comienza a recibir delegaciones de organizaciones sociales que han solicitado ser recibidas justamente para hacer sus planteos. Hasta el momento, más de 90 organizaciones han sido las que han pedido, han solicitado al Senado ser recibidas para hacer sus propuestas referidas al presupuesto quinquenal. Así que habrá una intensa actividad desde finales de octubre en el Senado para a fin de año tener terminado este presupuesto quinquenal. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Les contamos que la vicepresidenta de la República en ejercicio de la presidencia, Carolina Cose, dijo que la ley de muerte digna que regula la eutanasia es una ley garantista y que están las condiciones dadas para hacer una buena reglamentación. Al participar de las jornadas de misión de integración Brasil-Uruguay, organizadas por el Consejo Empresarial de América Latina, Cose dijo que es muy importante ampliar la escala de derechos aquí en nuestro país. Es una ley garantista, aplicable solo a las personas mayores de edad, que están en uso de sus facultades, ¿verdad? Y que están sufriendo de manera insoportable. Yo creo que todas y todos nosotros hemos tenido casos así en nuestra familia o en nuestra gente querida. Y bueno, esto es una aprobación importante en el marco normativo de Uruguay en el sentido de ampliar la escala de derechos del Uruguay, ¿verdad? Con garantías. La ley es muy clara en sus garantías. Yo creo que la reglamentación puede solucionar alguna cosa que haya dejado por ahí la ley. Yo creo que lo puede solucionar y que tenemos todo para hacer una buena reglamentación. Ahora de mañana. Con 20 votos a favor en 31 legisladores presentes, la Cámara de Senadores aprobó este proyecto de muerte digna que habilita el procedimiento de la eutanasia. Ope Pasquet, quien impulsó el proyecto, que no fue aprobado en el periodo anterior, ingresó ayer al Senado en lugar de Robert Silva para defender allí la iniciativa y destacar que se trata de una ley bien hecha, humanista, liberal y necesaria. Una ley bienhechora, una ley liberal, una ley humanista, en la que hemos trabajado durante mucho tiempo con profunda convicción. Vamos a votar a favor de un proyecto de ley que les va a permitir a las personas que padecen sufrimientos insoportables por causa de enfermedades incurables decidir libremente acerca del final de su vida y contar con ayuda médica para ejecutar su decisión. La ley es necesaria porque hay personas sobre las que recayó la desgracia de una enfermedad para la que la ciencia no tiene cura, que saben que no hay luz al final del túnel y que mientras esperan ese final sufren terribles dolores físicos, sufren moralmente porque pierden autonomía y necesitan de otros para todo, para comer, para asearse, para cambiar de posición en la cama o en la silla de ruedas. Y sufren también porque ven a sus seres queridos sufrir y angustiarse con ellos. El que crea en la legitimidad moral de la eutanasia y se encuentre en la triste situación de necesitarla, podrá pedirla. Y quien la considere incompatible con sus creencias y convicciones, no la pedirá y nadie se la aplicará contra su voluntad. Es libertad para elegir. Eso es lo que reclamamos, que cada cual siga los dictados de su conciencia. El que quiera la eutanasia que la pida y el que no la quiere que la rechace. No va a venir ninguna autoridad a clasificar a los pacientes en eutanasiables y no eutanasiables. Esta es una falsedad que se ha repetido una y otra vez. La decisión de pedir la eutanasia es absolutamente privativa de la persona de cuya vida se trata. Si está en la situación prevista por la ley, se dará trámite a su pedido y si no, no. Esto no es ninguna discriminación, sino el funcionamiento normal del derecho. Votemos la ley de muerte digna y estaremos haciendo honor
a la mejor tradición liberal y humanitaria de la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias. Y la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional dijo que votó a favor del proyecto de ley de muerte digna en defensa de la libertad de elegir. Dijo que fue la única integrante de la bancada blanca que apoyó la iniciativa, elogió los aportes al texto del legislador colorado Ope Pasquet y aseguró que el proyecto ofrece garantías. Tenemos que tener la opción. Es como otra ley que ha pasado ya en el país, de situaciones que han conmovido a la sociedad, principio del siglo XX, la ley de divorcio, por ejemplo. La ley está ahí. El que la quiere, la usa. Le damos el derecho a los que están de acuerdo a usar la opción de la eutanasia. Los cuidados paliativos ya están. Yo los voté, no estoy de acuerdo, yo jamás utilizaría cuidados paliativos, pero lo voté. ¿Para qué? El periodo pasado, para darle el derecho a quienes son partidarios de los cuidados paliativos a usarlos. ¿Cómo ha visto la discusión que se ha dado, sobre todo filosófica? Se dio con muy buen nivel. Estas son las sesiones, la de ayer con temas totalmente distintos, pero también pasó lo mismo, pero estas son las sesiones que son un ejemplo para el Parlamento y ojalá no perdiéramos nunca ese estilo, ¿no? Porque uno va al fondo de la vida, ¿verdad? Yo lo decía en sala, digo, es entre la razón y el sentimiento que uno vive. Y cuando la razón te está diciendo que ya no va más, el sentimiento tiene que acompañar a la razón. Entonces yo respeto enormemente a quienes no están de acuerdo, por supuesto, pero yo pido que me respeten a mí. Y lo que no me gusta es que se diga que los que somos partidarios de que exista la ley de eutanasia, estamos en contra de la vida. No, estamos en contra de determinada forma de vivir que la persona que lo está sufriendo no lo quiere y está en plenas facultades mentales para poder decidirlo. Ahora recibimos a nuestro periodista Diego Martínez en la Ciudad Vieja. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía para vos, todas y todos. Así es, bueno, escuchábamos lo que fue la discusión, los distintos argumentos en la jornada de ayer, jornada histórica por la aprobación de la ley de eutanasia, y las barras ayer estaban llenas por varios grupos de la sociedad civil que han venido trabajando justamente en impulsar este proyecto que ahora es ley, y uno de ellos fue Empatía Uruguay. Para hablar de esto estamos con Florencia Pires, a quien le agradecemos por estos minutos. Florencia, gracias. ¿Y qué significa y qué significó la jornada de ayer? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Esta jornada significó la culminación de mucho tiempo de trabajo, la alegría de que Uruguay hoy se encuentre nuevamente a la altura de lo que es su tradición jurídica y humanista, y de un logro histórico para el país y para la América Latina también, porque es el primer país de América Latina que tiene esta ley tan necesaria. Bien. ¿Cómo fue la jornada de ayer? ¿Cómo la vivieron estando ahí en las barras? Bueno, fue una jornada larga y una jornada que se pudo disfrutar mucho por la altura de la discusión parlamentaria que hubo. Ya los argumentos a favor o en contra se dieron con mucho respeto y se vio una construcción real en lo que es el Parlamento. Así que muy feliz por eso. ¿Qué se viene ahora para Empatía Uruguay con lo que es la reglamentación de la ley? Que también hay diversas posturas. Ayer algunos legisladores señalaban que nada va a estar por encima de la ley ni por la esencia de la ley, pero ¿qué se viene? Bueno, lo que se viene ahora es continuar este trabajo viendo cómo se va a dar esta reglamentación que se tiene que dar en 180 días y hacer un seguimiento también de cómo se va dando este proceso en el caso de que alguna persona lo vaya solicitando, recordando que el control de esto es a posteriori, entonces también ver cómo lo va a ver y trabajar el Ministerio de Salud Pública una vez que lo vaya viendo. Desde Empatía Uruguay ya saben de personas que estaban pendientes de esto. Sí, claro, tenemos uno de los casos que también ha sonado mucho, que es el de Beatriz Gelós, que lo que le da la existencia de esta ley es tranquilidad, de que si en un momento ella decide terminar con los cuidados paliativos y acceder a esta ley, bueno, poder hacerlo por la vía legal. Entonces creo que lo que hay es tranquilidad para esas personas, recordando siempre que esto es un derecho, no es una obligación, pero que está. Entonces, nosotros estamos muy felices porque donde había un vacío legal de sufrimiento, hoy se rellenó con un derecho que es lo más importante.
¿Consideran que tiene todas las garantías dadas la ley? Nosotros consideramos que esta ley es muy garantista. Podemos decir que todo es perfectible, como cualquier ley que se vaya dando, y esto se va a dar a medida que se vaya dando el proceso y viendo cómo se va reglamentando, pero este es uno de los derechos que más obligaciones necesita previas para poder acceder al mismo. Entonces nosotros creemos que es una ley muy garantista y que es una ley muy buena. ¿A quién recordaron en Empatía Uruguay en la jornada de ayer? Bueno, conocemos el caso de Florencia Salgueiro con su papá, pero seguramente haya varios casos. Bueno, definitivamente un saludo enorme a la familia Sureda, pero a Pablo, el papá de Florencia, que de hecho ayer 15 de octubre fue su cumpleaños, por lo tanto creo que fue un cierre muy hermoso para esta familia que también viene trabajando desde el primer momento con nosotros. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Volvemos a estudio, Rosina, con esta información. Último bloque de MB Noticias. Continuamos con la información. Les contamos que representantes del colectivo Gremios de Secundaria del área metropolitana mantuvieron una reunión esta mañana con legisladores del Frente Amplio, a quienes le plantearon las reivindicaciones que impulsan en el marco de la discusión presupuestal. Los estudiantes denuncian una complicada situación edilicia en varios liceos del área metropolitana, además de falta de docentes y de personal de apoyo. En este momento se encuentran varios centros educativos ocupados, tanto de liceos como UTU, Magisterio y IPA, y una facultad. La DGES se comunicó con nosotros para tener una reunión el día de ayer, que fue a las 2 de la tarde, para ver cómo podíamos solucionar el conflicto que estábamos teniendo, de por qué estábamos ocupando, de que ellos nos podían solucionar, y ahí nos consiguieron una reunión con Andrade y Sabini, aunque faltaron las otras dos senadoras que nos hubieran gustado que vinieran. Pero está complicado, el presupuesto es muy acotado, por lo tanto nuestros reclamos siguen en pie. Es difícil dar una respuesta ahora porque recién ahora estaría entrando lo que es la discusión del presupuesto en la Cámara de Senadores y se va a seguir en comunicación para ver cómo avanzan las propuestas. De todas formas, la GCM, la Coordinadora de Gremios de Área Metropolitana, va a seguir en conflicto. Y el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, dijo que a esta hora están evaluando el articulado votado en diputados y van a estar trabajando en las prioridades planteadas por los docentes y los estudiantes. El legislador señaló que van a buscar reforzar el trabajo para el cuidado de la salud mental y lo van a hacer también de forma coordinada con la ANEP. Creo que estamos evaluando concretamente qué fue lo que se votó, porque en las horas de la madrugada se realizaron diferentes reasignaciones que el Frente Amplio no acompañó, por lo tanto estamos haciendo un balance de esas reasignaciones. Hay la parte más importante de las reasignaciones fueron para la Universidad de la República y luego, nosotros vamos a trabajar también un marco de reasignaciones dentro del presupuesto del Estado, donde la ANEP seguramente va a ser parte de lo que vamos a considerar, que no se consideró en diputados, y también las políticas de género, violencia y justicia. Por lo tanto, vamos a ver qué margen tenemos, no es mucho, pero sí lo que se mueva tiene que estar alineado con estas prioridades que tanto están planteando estudiantes como docentes. Usted es docente y ha visto que en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, uno de los reclamos principales de los estudiantes es el tema de equipos multidisciplinarios trabajando en los liceos. ¿Hay oportunidad de un avance fuerte en ese sentido? Bueno, seguramente sea parte de lo que tenemos que trabajar, que avanzar. Durante el periodo pasado, posterior a la pandemia, tuvimos problemas de depresión muy grande, fue un momento muy complejo, y ni hablar la tasa de suicidios a nivel de adolescentes, en donde vivimos en pequeñas comunidades, situaciones sumamente dolorosas. En lo personal entiendo que es parte de lo que tenemos que trabajar con las autoridades, porque esto también tiene que estar planteado en el marco de una política educativa. Tenemos iniciativas de políticas públicas, por ejemplo, a través del INJU, que han desarrollado justamente en el área de salud mental, pero no es solo salud mental, sino que tiene que ver con el proyecto educativo y, por lo tanto, entiendo que sí, que por allí podría estar alguna de las reasignaciones prioritarias, siempre en el marco de la autonomía que tiene la ANEP.
En Perú, la protesta de la llamada Generación Z y de gremios culturales y del transporte contra el gobierno y el Parlamento realizada anoche frente al Congreso en Lima terminó con un muerto y más de 100 heridos. La situación se enmarca en la crisis de inseguridad que llevó a la destitución de Dina Boluarte y la designación del derechista José Gerí como mandatario interino hasta julio del año que viene. Miles de personas salieron a protestar en Lima y otras ciudades contra el gobierno y el Congreso por la corrupción y el aumento de la inseguridad ciudadana, impulsada por el auge del crimen organizado, así como por la asunción del presidente del Congreso, José Gerí, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte por parte del Legislativo. Las manifestaciones contra la clase política y la inseguridad se intensificaron desde hace un mes en Lima. Sin embargo, esta es la más violenta hasta el momento, ya que dejó un manifestante muerto por un disparo de arma de fuego, más de 100 heridos y 10 detenidos. De acuerdo con testigos, el fallecido recibió un disparo ejecutado supuestamente por un agente policial encubierto entre los manifestantes, sin ningún tipo de identificación, que aparentemente había sido descubierto por un grupo de participantes en la protesta y en su huida abrió fuego hacia sus perseguidores. La manifestación de este miércoles, que tuvo también sus réplicas en varias ciudades del país, fue la más grande de los últimos años tras la ola de protestas que se sucedieron en Perú pidiendo nuevas elecciones tras la llegada al poder de Boluarte, que dejó al menos 49 civiles muertos entre finales de 2022 y principios de 2023. La marcha estuvo liderada por Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años que forman parte de un movimiento global contra la corrupción en los gobiernos, y también se movilizaron organizaciones feministas contra el nuevo presidente, José Gerí, a raíz de una denuncia por un presunto caso de violación sexual en diciembre de 2024, cuando era legislador. Volvemos a las 18:30 en la edición central, o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien, hasta luego. La vicepresidenta de la República en ejercicio de la presidencia, Carolina Cose, dijo que la ley de muerte digna que regula la eutanasia y que fue aprobada anoche en el Senado es una ley garantista y que están las condiciones dadas para hacer una buena reglamentación. Tras una sesión continua de casi 22 horas, la Cámara de Diputados terminó de votar este jueves de mañana, pasada las 7:30, el proyecto de ley de presupuesto nacional que ahora pasa al Senado para su consideración durante 45 días. El Consejo Directivo Central de la ANEP aprobó cambios a la transformación curricular integral impulsada por la administración anterior, que priorizará la conformación de programas por contenido y más opciones de bachillerato para el próximo año lectivo. Carolina Duque, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad 3 de Febrero, presentó una visión crítica sobre lo que definió como geopolíticas de las drogas. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe presentó los objetivos y metodologías de trabajo del programa Más Barrio. Esta iniciativa combina acciones de los Ministerios del Interior y de Vivienda y Ordenamiento Territorial e incluye intervenciones integrales de infraestructura urbana, vivienda, inclusión social y seguridad. En Perú, la protesta de la llamada Generación Z y de gremios culturales y del transporte contra el gobierno y el Parlamento, realizada anoche frente al Congreso en Lima, terminó con un muerto y más de 100 heridos. El presidente de la República, Yamandu Orsi, participó este jueves del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
fue el único presidente latinoamericano que habló en esta instancia, junto a otros oradores como el Papa León XIV y la Reina Leticia de España, tal como lo confirmó a MBD Noticias desde Roma el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. En su discurso destacó que Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria y nutricional humana, y destacó que el país adhiere a la iniciativa de cooperación y de colaboración con alimentos para la Franja de Gaza.